ecuaciones y permitir la operación en el punto de máxima potencia. Entonces, ya de ahí procedemos a hacer el análisis como tal del convertidor. ¿Todos manejan análisis de convertidores o no? La mayoría. Entonces, si consideramos el caso 1, en el cual el MOSFET está conectado y el dedo está abierto, entonces tenemos esta fracción de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Tenemos esta ecuación en la cual nos describe la corriente que sale del panel, la cual la necesitamos para calcular la corriente del condensador y por lo tanto la derivada de la tensión del sistema fotovoltaico. Cuando conectamos el diodo, desconectamos el MOSFET, entonces tenemos estas dos ecuaciones diferenciales y las unimos en una ecuación conmutada, ¿cierto? En un sistema de ecuaciones conmutadas. Este sistema de ecuaciones bilineal o un sistema de ecuaciones conmutado es el que nos describe de manera muy detallada el comportamiento del sistema fotovoltaico. Mire que solamente son dos ecuaciones diferenciales, una ecuación estática, una ecuación estática, las cuales dependen de una variable U, que es una variable binaria, ¿cierto? 1 o 0, que es la que me describe la conexión o desconexión del MOSFET. Entonces será nuestra función encontrar un controlador que defina o que genere esa señal U para lograr las condiciones de operación que requerimos. Esa es la función del controlador en modo de deslizamiento. Entonces, típicamente lo que se hace es que se encuentra el modelo promediado, ¿cierto? Con ese modelo promediado se realiza una linealización, con esa linealización se calcula un controlador lineal y ese es el que se usa, ese es el BI, ¿cierto? Que se usa para controlar los convertidores de potencia, típicamente hablando. Pero entonces mire que todo ese proceso que les acabo de decir genera una cantidad de pérdida de información. Por ejemplo, este caso, el caso de linealización, perdón, es el caso del promediado. Entonces, el promediado, para obtener el modelo promediado, lo que se hace es promediar las ecuaciones diferenciales dentro del periodo de conmutación. Y ahí es donde usted siempre observa que las ecuaciones promediadas, usted reemplaza U por D, ¿cierto? Se reemplaza la señal de activación del MOSFET por el ciclo de trabajo. ¿Pero por qué? Pues es muy sencillo, porque si usted promedia la señal U dentro del periodo de conmutación, pues le da el ciclo de trabajo. Es por eso. Es por eso que las ecuaciones promediadas tienen el ciclo de trabajo inmerso. El promedio y la señal de control es el ciclo de trabajo. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales promediadas. ¿Ya? Les puse una barrita arriba pues para diferenciarlas. Y aquí perdimos la información del rizado. Estas ecuaciones, cuando las simulamos, observamos que no tienen rizado. Tienen la misma dinámica de baja señal, ¿cierto? Tiene la misma dinámica de baja señal, pero no tenemos la información del rizado. Entonces, claro, por un lado, tenemos una ventaja, y es que no tenemos que lidiar con esa no linealidad que nos implica la señal binaria, ¿cierto? Es una señal difícil de generar. Si usted está pensando en controladores lineales, en el clásico PI, en realimentación de estados, generar esa señal binaria no es fácil, ¿cierto? No es fácil porque matemáticamente es difícil encontrar un controlador clásico que nos genere señales binarias, ¿no? De hecho, la abstracción no es sencilla. Entonces, la solución más fácil es que eliminemos la señal binaria y pongamos una continua, que es el ciclo de trabajo, pero entonces perdemos la información del rizado. Y claro, entre más información usted pierde en un sistema, pues normalmente menos eficiencia tendrá al momento de controlar. Entonces, aquí tenemos el modelo promediado clásico. Ahora, normalmente también para diseñar el controlador hacemos el análisis en estado estacionario. El análisis en estado estacionario no es otra cosa que considerar las derivadas iguales a cero, ¿no? Al considerar las derivadas iguales a cero encontramos los puntos de operación en estado estacionario. Esto normalmente lo utilizamos para diseñar el controlador o para definir algunos puntos de operación. Bueno, entonces ya tenemos un convertidor conectado a un panel y conectado a un bus. ¿De qué forma, cierto? Se busca ese punto óptimo de operación. Se hace con los algoritmos de búsqueda de máxima potencia. Esencialmente lo que hacen es buscar ubicar el punto de trabajo del convertidor en aquella condición que le impone al panel fotovoltaico la producción de máxima potencia.
Entonces, es esencialmente parte de este control. Es parte de este control que nos permite regular el convertidor. Entonces les voy a mostrar aquí ya un detalle pues, de ese sistema que estamos considerando. Esencialmente tenemos el sistema fotovoltaico, un controlador o modulador, necesitamos alguno de los dos, ¿cierto? Porque estos MPPT, esos algoritmos normalmente generan referencias, ¿cierto? Normalmente le dice a usted, por ejemplo, necesito que usted ubique el señor convertidor, por favor ubique el panel fotovoltaico en 18 volts. No genera una señal de control como tal. O por ejemplo, le dice, por favor, convertidor, trabaje con un ciclo de trabajo de 0.7, 0.8%. Entonces necesitamos un modulador o un controlador puesto aquí para que atienda esa señal. Entonces el primer ejemplo que les voy a mostrar es el ejemplo más sencillo, el ejemplo que se utiliza en muchos sistemas comerciales, inclusive en la actualidad, en el cual tenemos el modulador más sencillo que hay, un PWM, ¿cierto? Y tenemos un MPPT, Pattern Observe, que es un algoritmo de tipo high climbing, trepado de la colina, ¿cierto? Ya les voy a explicar cómo funciona. Esa es la primera parte que les voy a mostrar. Y aquí en el bus pues podemos tener una cantidad de cosas. Podemos tener sistemas de almacenamiento conectados a través de convertidores direccionales, cargas AC conectados a través de inversores, cargas DC conectadas a través de rectificadores, etc. Y eso lo que me va a generar es que este bus no sea completamente estable. Ese bus puede tener oscilaciones. De hecho, si usted mira las cargas de DC, las cargas de AC, la potencia que yo le inyecto a una carga de AC es una potencia pulsante, al doble de la frecuencia que estoy inyectando la tensión. ¿Sí está? Si yo estoy generando tensión a 60 Hz, estaré inyectando potencia a 120 Hz al multiplicar la tensión. Y la corriente estará inyectando potencia a 120 Hz. Es decir, yo estaré extrayendo potencia pulsante a 120 Hz. El bus es esencialmente compuesto por condensadores, entonces tendrá una oscilación que tendrá que ser pulsante a 120 Hz. Es inevitable, ¿no? Ahora, el tamaño de esa pulsación usted la podrá mitigar incrementando la capacitancia, ¿no? Pero entre mayor sea la capacitancia de un sistema, más propenso es a fallos, porque los elementos electrónicos más propensos a fallar son los condensadores electrolíticos, que son los condensadores de alta capacitancia que usted requeriría para poner en ese sistema. Entonces ahí ya vamos viendo los problemas que se pueden generar. Entonces el algoritmo perturbar y observar esencialmente lo que hace es perturbar la señal que puede controlar, ¿cierto? La que puede modificar, la perturba en una misma magnitud cada cierto tiempo. ¿Por qué es más propenso a fallos? Los condensadores. Porque los condensadores electrolíticos son, bueno, los condensadores funcionan como dos placas, ¿cierto? Con un eléctrico y ahí almacenan carga. Pero si usted quiere tener mucha capacitancia, pues necesita un área muy grande. No tiene sentido tener un condensador inmenso, ¿cierto? Saldría muy caro. De hecho, los que se compran acá, los MMK o los MKT, que son condensadores relativamente grandes, pues usted va a ver son de 4.7 microfarads, es porque tienen área muy grande de forma paralela, ¿no? De esa manera tienen una alta derivada de corriente. Los electrolíticos lo que hacen es envolverse sobre ellos mismos, por eso son redondos, se envuelven sobre ellos mismos. Entonces claro, usted mira y tienen un área inmensa, por eso si usted un condensador pequeñito lo va a ver y es de 1000 microfaradios, ¿cierto? Pero entre más área tenga, existe mucha más probabilidad de fallo, mucha más probabilidad de tener una perforación. Es mucho más fácil que se perfore un área inmensa a que se perfore un área pequeña. ¿Listo? Entonces las derivadas de corriente son relativamente pequeñas para evitar que ellos fallen, aparte de las probabilidades de fallo que tienen solamente por existir en un área tan grande, ¿no? Entonces, de hecho, no tengo en este momento la referencia, pero hay estudios claros de eso, donde te dicen que los condensadores electrolíticos, debido precisamente a esas condiciones, son de los elementos que más fallan en estos sistemas fotovoltaicos, pero por el orden de 3 o 5 veces. Entonces, lo que hay que lograr es reducir el uso o eliminar el uso de esos condensadores electrolíticos, es decir, al final, reducir esa capacitancia que tenemos aquí, reducirla al máximo posible. Vamos a ver ahora eso que incluye. Bueno, entonces al final lo que hace el algoritmo perturbar y observar es perseguir aquella dirección de perturbación que incrementa la potencia. Es decir, lo que hace es perseguir la dirección de perturbación que implica una derivada positiva en la potencia. Entonces, supongamos que estamos en este punto y entonces se incrementa la tensión.
¿Se incrementó la potencia? Sí. Entonces, como el algoritmo perturbado observar ve que esa perturbación positiva de tensión generó una perturbación positiva de potencia, sigue incrementando la tensión en ese mismo sentido, sigue cambiando la tensión en ese mismo sentido. Entonces se sigue incrementando la potencia. Lo sigue haciendo, por eso es que se llama high climbing, porque va trepando la colina. Pero entonces supongamos en este punto, este es el punto de máxima potencia. Entonces, llegó hasta aquí, ¿se incrementó la potencia? Sí. Entonces, incrementó la tensión nuevamente. ¿Se incrementó la potencia? No. Entonces, en ese momento lo que hace es cambiar el sentido de la perturbación. ¿Se incrementó la potencia? Sí. Entonces, volvió a decrementar la tensión y se redujo. Entonces, se queda atrapado en este ciclo límite que tenemos aquí, se queda atrapado allí, alrededor del punto de máxima potencia. Y esa es su función. Su función es tener ese ciclo límite englobando el punto de máxima potencia. Entre más pequeños sean estos pasos, más corta será ese ciclo límite y entonces más preciso será su operación alrededor del punto de máxima potencia y por lo tanto más potencia podrá extraer. Pero entre más cortos sean esos pasos, más tiempo se demorará en llegar al punto de máxima potencia y entonces más energía perderá en la parte dinámica. Todavía no existe una metodología para el diseño exacto de estos sistemas, o sea, de esos parámetros, ¿ya? Porque usted lo requiere muy corto para que esté muy preciso alrededor del punto de operación, pero muy largo para que llegue muy rápido. Entonces, por eso es que también hay propuestas, ¿cierto?, de algoritmos adaptativos. Nosotros tenemos uno que publicamos hace rato. Cuando detecta que el sistema está en modo transitorio, hace pasos muy grandes, y cuando detecta que está en modo estacionario, reduce los pasos. El problema es que eso genera una complejidad de cálculo pues bastante grande, ¿cierto? Y una de las grandes ventajas del algoritmo perturbador de observar, como vemos aquí, es su simplicidad, su sencillez, que se puede implementar en microcontroladores muy básicos, muy económicos, ¿ya? Menos de algunos centavos de dólar, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es muy atractivo para aplicaciones comerciales. Si empezamos a complicarlo, pues empezamos a requerir elementos mucho más costosos porque requieren mucha más capacidad de cálculo. Aquí vemos, la operación es muy sencilla, miren, se mide la tensión y la corriente del panel, se multiplica para calcular la potencia, se verifica con la potencia anterior. Si la potencia actual es mayor que la potencia anterior, se perturba en el mismo sentido, se perturba con el mismo signo. Si la potencia actual es menor que la potencia anterior, se cambia de signo la perturbación. Entonces, si se está incrementando, se decrementa, y si se estaba decrementando, se incrementa. Es muy sencillo y puede llegar a tener eficiencias del 99% de extracción. Por eso, de hecho, este algoritmo es el algoritmo más estándar, ¿cierto? Es el algoritmo líder a día de hoy en los sistemas fotovoltaicos comerciales, y de hecho en los artículos de investigación también se utiliza mucho. Nosotros, de hecho, lo usamos bastante. Pero lo que les mencionaba hace un momento, ¿se podría implementar fácil en el futuro? No, seguro, solo que ya es más complejo, ¿cierto? Nosotros implementamos uno adaptativo, ¿cierto? Pero pues, hasta ahora ninguna empresa nos ha contactado pues, para usarlo. Es que hay más problemas asociados, cambio de radiación, se pierde el algoritmo, cuando pasa eso, ustedes más cosas, pues. Sí, exacto. Nos dan como una breve descripción del algoritmo. Este es ya pues digamos la simulación como tal del sistema. Entonces mira, tenemos el panel fotovoltaico, nuestro convertidor, nuestro bus de DC. Tenemos la medida de la tensión y la corriente del panel, que los tenemos allá. Obtenemos la potencia, lo filtramos para quitar el rizado de conmutación, ¿cierto? Y va a dar al algoritmo MPPT, al perturban observer. Y ese algoritmo lo que hace es generar el ciclo de trabajo que va al modulador PWM. Parece es este que está aquí. Sí, ya corre bien. Bueno, te lo puedo mostrar. Entonces, en este caso tenemos el convertidor gestionado por un PWM, ¿no? El MPPT que genera la señal del PWM, y el MPPT lo que hace es medir la potencia. Es decir,
exactamente este sistema que estamos aquí. Pero mira que ahí le metiste una perturbación de No sé si está activa. Si está activa, en algún momento, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Entonces vamos a ver la tensión del panel y vamos a ver la potencia y finalmente la tensión en el bus. Entonces, siempre y cuando la tensión en el bus sea constante, no hay ningún problema. Mira, él funciona bien, va, persigue el punto de máxima potencia y se queda en lo que se conoce como un perfil estable de 3 puntos. 1, 2, 3, vuelve 1, 2, 3, ¿sí ven? Porque está a la izquierda en el punto de máxima potencia, a la derecha, a la izquierda en el punto de máxima potencia, a la derecha, y está produciendo los 85 watts máximos que puede producir, está funcionando perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando hay perturbaciones en el bus? Pues cuando hay perturbaciones en el bus, vemos que esas perturbaciones se transfieren al panel fotovoltaico, ¿sí ven? Es decir, aquí tenemos un sistema de capacitancia infinita, capacitancia infinita porque no hay oscilaciones, ¿ya? Un sistema con capacitancia infinita. Cuando ponemos una capacitancia pequeña, no electrolítica, es decir, que genera una cierta cantidad de oscilaciones, vemos que ya este sistema no funciona. No funciona porque vamos a tener que las oscilaciones que están aquí se transfieren a través del convertidor a las terminales del panel y entonces lo mueven del punto de máxima potencia. Lo que termina sucediendo es que empezamos a tener oscilaciones que lo alejan del punto de máxima potencia, que son estas que vemos aquí, estas que vemos aquí. ¿Ya? Aquí les muestro la operación sin esas oscilaciones. ¿Listo? Funcionan bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí. Con esas oscilaciones ya no funciona. Bueno. Otra condición de la que les hablaba antes es, observen, aquí tenemos un sistema con un tiempo de perturbación corto, ¿cierto? Un sistema con tiempo de perturbación corto y con tiempo de perturbación largo. Entonces, evidentemente, el sistema con menor tiempo de perturbación llega mucho más rápido a la condición óptima de operación, ¿cierto? Entonces, pues, lo que habría que hacer es reducir tanto como podamos el tiempo de perturbación. No, porque si se reduce demasiado, se vuelve inestable el algoritmo perturbador cero. ¿Y por qué? Pues sucede porque el sistema, el convertidor es un sistema, en este caso de segundo orden, ¿cierto? Es decir, usted observa que la tensión tiene un comportamiento de segundo orden. Entonces, ese tiempo en el cual usted perturba, el tiempo en el cual usted perturba le define cuándo el algoritmo va a medir esa potencia, ¿cierto? Y para medirla, la potencia debe estar estable, ¿ya? Debe ser una potencia real, porque por ejemplo, si él mide en este punto, pues va a medir una potencia que no es la que realmente se va a tener. La potencia que se va a tener es esta, ¿sí es claro? Por lo tanto, para que se estabilice el controlador. Exactamente, la tensión, se estabiliza la tensión. Por lo tanto, ese tiempo de perturbación debe ser mayor o igual al tiempo de estabilización de la tensión, ¿ya? Al tiempo de estabilización de la tensión. Y el problema es que ese tiempo de estabilización varía con el punto de trabajo, es decir, varía con la tensión que haya en el bus, con la cantidad de irradiación que le esté llegando al panel fotovoltaico, etc. Y aquí tenemos lo que les hablaba ahora, la diferencia entre perturbaciones pequeñas y perturbaciones grandes. A perturbaciones grandes están bien cuando estamos lejos del punto de máxima potencia porque llegamos muy rápido, pero el problema es que en estado estacionario esas perturbaciones grandes generan unas pérdidas grandes de potencia. Entonces, ahí es donde hablábamos pues, de la parte adaptativa que puede ser. Entonces, supongamos que tenemos ese consumo sinusoidal de potencia que nos genera esas oscilaciones, y entonces es lo que les mostré ahora. Cuando tenemos oscilaciones de tensión en el bus, pues vamos a tener una pérdida de operación del sistema. Es por eso que los sistemas fotovoltaicos que utilizan el algoritmo perturbar y observar y que funcionan en lazo abierto, es decir, sin ningún control del convertidor, requieren sistemas
con capacitancias muy grandes. Es decir, por ejemplo, una batería como esa que está ahí. Es decir, un capacitor realmente grande. Un capacitor realmente grande. Ahí tenemos exactamente eso. Tenemos un panel fotovoltaico, un convertidor de potencia con un MPPT basado en el ciclo de trabajo, una batería y luego el inversor. ¿Ya? Si usted no utiliza esa batería, sino que le pone un condensador pequeñito, no va a funcionar. No va a funcionar porque se va a inestabilizar el tracking de punto de máxima potencia debido a que las oscilaciones que se van a generar debido a la operación del inversor se van a transferir al panel y se va a mover del punto de máxima potencia. Es decir, exactamente. Es por eso que hay una nueva tendencia a introducir controladores de alto desempeño en esos convertidores de potencia para de esa manera permitir el uso de condensadores mucho más pequeños, quitar baterías, quitar condensadores grandes y tener condensadores mucho más pequeños que sean mucho más confiables. Entonces de esa manera usted ya le puede ofrecer a su cliente, le puede ofrecer, en lugar de 3 años de garantía, que es lo que se ofrece hoy, le puede ofrecer 7, 8 años de garantía, porque ya no va a tener condensadores electrolíticos. Pero ahí es donde entra un reto grande, y es que usted tiene que controlar un sistema no lineal, y no lineal en la fuente, no lineal en el convertidor, no lineal en la señal de actuación. Y ese es el campo en el que nosotros trabajamos acá, en el control de esos convertidores para la gestión de todos estos sistemas. Entonces, inicialmente les voy a contar un poco una introducción al control por modo de deslizamiento de estos convertidores. Entonces, los sistemas en modo de deslizamiento tienen unas ventajas. Por ejemplo, produce una gran robustez ante variaciones paramétricas del sistema, es decir, si varía un poco el inductor, torna a ser robusto, si varía el condensador también, ahora veremos por qué. Pueden ser diseñados con los sistemas no lineales, y no hablo con el sistema solamente promediado, sino que pueden ser diseñados directamente con el modelo conmutado, es decir, con la mayor cantidad de información posible, lo que me va a proveer una robustez y una validez en todo el rango de operación. Por ejemplo, cuando usted diseña un PI, ese PI, usted puede garantizar la estabilidad de ese PI alrededor del punto de operación. Si usted lo que hace es utilizar un sistema, las ecuaciones promediadas, entonces ya puede garantizar la estabilidad siempre y cuando el rizado no sea muy grande, ¿cierto? Pero cuando usted lo diseña con el modelo conmutado, puede garantizar estabilidad en cualquier condición de operación. Esa es una de las ventajas, pues, de los controladores por modos deslizantes, que ofrecen estabilidad global. Asimismo, debido a que el controlador provee una señal binaria de actuación, no requiere moduladores adicionales, es decir, requiere menos hardware, porque no requiere de esos PWM para ponerla a funcionar. Pues desventajas es que los análisis no lineales que hay que hacer son bastante complejos, mucho más complejos en comparación con los controladores lineales clásicos, y que la implementación clásica requiere frecuencia variable, ¿ya? La implementación clásica requiere frecuencia variable. Ahora ya hay múltiples implementaciones he visto 2, 3, incluyendo la de nosotros, de implementación sliding a frecuencia fija. Pero de hecho es mucho más compleja que la implementación clásica a frecuencia variable. La implementación a frecuencia fija tiene toda una complejidad adicional. Robert, ¿Sí? ¿qué hablan por ahí del chattering en los modos deslizantes? Es lo que yo he oído, pues lo he oído en los artículos, pero no lo entiendo bien. No, el chattering es precisamente la acción de conmutación. El chattering es, el chattering es cuando usted tiene una condición de conmutación superior a la que le permiten los elementos de conmutación. Por ejemplo, si usted tiene un MOSFET cuya frecuencia máxima de conmutación son 100 kHz y usted diseñó mal su controlador en modo de deslizamiento, el controlador no, la implementación, y está conmutando a 200 kHz, el doble de lo que le puede dar, pues realmente no va a conmutar a esa frecuencia, ¿cierto? Y usted va a tener un sistema que está saturado. De hecho, en ese caso se satura el ciclo de trabajo, va a tener un sistema que no va a hacer un control adecuado y además que va a calentar excesivamente el MOSFET. Lo que sería para que prendido. No, solo que no se le va a aprender a apagar cuando usted le dice. Entonces, pues de hecho no va a implementar correctamente el control. Pero el chattering es una característica inherente al control por modos deslizantes. O sea,
chattering en sí no es la oscilación alrededor de la superficie No. de conmutación. El chattering como tal, cuando se habla del problema de chattering, es cuando excede la velocidad máxima. Cuando cuando la oscilación es O sea, dice la banda de control la para que histeresis. todas las frecuencias que haya cuando hay modelizantes sean menores a las frecuencias a las que pueden conmutar los dispositivos Exacto. de Estados Unidos. Exacto, es eso. O sea, pues, claro, siempre tenés conmutación, pero si no respetas las frecuencias de conmutación máxima del dispositivo, no tenés chattering. Castañero también se le dice en España. Bueno, entonces para como tal implementar un controlador en modo de deslizamiento, lo que hace es que se implementa una función de conmutación. La función de conmutación es precisamente la ley de control. La función de conmutación es la que me va a imponer un comportamiento predefinido a las variables de estado de mi convertidor. La función de conmutación puede ser una combinación lineal o no lineal de casi cualquier variable que usted tenga en el convertidor. Nosotros nos hemos implementado funciones de conmutación con variables de estado y entradas, derivadas de variables de estado con entradas, productos de variables de estado, es decir, no está restringido a combinaciones lineales. Divisiones también hemos hecho. Y pues normalmente la superficie donde usted quiere ir es la función de conmutación igual a 0. Eso es lo típico, lo clásico, es tener una función de conmutación y usted quiere dirigir esa función de conmutación a 0. Es decir, usted puede pensar en la función de conmutación como su objetivo, su función objetivo. Y usted quiere llevarla a 0. Como el error también, y quiere llevarlo a 0. ¿No? Pero la descripción formal es un campo vectorial compuesto por variables de estado, derivadas de variables de estado o cualquier otra de las funciones que usted pueda, de las variables que usted pueda medir. Y entonces usted lo que quiere lograr es que esa función de conmutación sea igual a 0, es decir, que esté dentro de la superficie deseada y que su trayectoria sea paralela a esa función, a esa superficie. De esa manera usted se asegura que el sistema siempre es estable. Entonces, si supongamos que esta es su superficie, ¿cierto? Esa es su superficie y este es su sistema. Usted lo que desea es que sea en todo momento sea igual a 0, ¿cierto? Pero si supongamos en este momento tenemos que ese es igual a 0, pero si su derivada no es igual a 0 con respecto a la superficie, entonces usted va a tener un pequeño escape de la superficie. ¿Ya? ¿Es claro? Pero si usted logra que tanto el error sea 0 como la derivada del error sea 0, entonces usted estará operando paralelo a la superficie. Esta condición le permite operar o le indica que usted está operando paralelo a la superficie. Esta condición le indica que usted está operando dentro de la superficie. Las dos le indican que usted está en la superficie y se mantiene en la superficie. Es decir, le garantiza la estabilidad global del sistema. Eso es lo que siempre queremos lograr, que el sistema esté dentro de la superficie en un momento dado y que opere paralelo a él. Cuando se cumplen estas dos condiciones, existe lo que se conoce como el modo de deslizamiento. Y al existir el modo de deslizamiento, usted tiene un sistema estable, globalmente estable. ¿De acuerdo? Este es pues, la descripción gráfica de lo que acabo de pintar aquí, ¿cierto? Lo que queremos es, pero ya a nivel práctico, necesitamos una banda de histeresis para limitar la frecuencia, ¿no? Porque si un controlador en modo de deslizamiento se implementa en la práctica, ¿cierto? Con una superficie S de X igual a 0, exactamente eso le implicará a usted una conmutación infinitamente rápida, ¿no? En la práctica eso no es posible. Entonces lo que se hace es que se define una banda admisible alrededor de esa superficie, la cual va la que va a implicar una cierta frecuencia de conmutación. Como decía Julián, en la práctica lo que se hace es diseñar esa histéresis, ¿cierto? Esta histéresis que ponemos alrededor de la superficie para definir una frecuencia máxima que mis dispositivos semiconductores puedan soportar. De aquí podemos observar que hay dos campos vectoriales. Tenemos S menor a 0, es decir, estamos por debajo de la superficie o estamos por encima de la superficie.
tenemos esas dos condiciones. Si yo estoy por debajo de la superficie, pues es sencillo. Lo que tengo que hacer es llevar mi sistema hacia arriba. Es decir, tengo que imponerle una derivada positiva a mi sistema. Si estoy por encima, tengo que llevarlo hacia abajo. Es decir, en ese momento tendré que imponerle una derivada negativa. Y ahí es donde empezamos a formar el concepto del sistema de control. Lo que tenemos que lograr es que a partir de cualquier punto arbitrario del espacio de operación, mi controlador lleve el sistema dentro de la superficie y luego lo obligue a quedarse dentro de ella. Eso es lo que tenemos que lograr. Eso es lo que busca todo controlador en modo deslizamiento, que a partir de cualquier punto espacial el sistema se dirija a la superficie y al llegar a ella se quede dentro de ella. Lo que tú llamas superficie básicamente está relacionado directamente con la referencia, porque yo lo que veo es que quizás en ese control de banda histérica la rojita puede ser la referencia como tal, y entonces esa es la superficie. No, es una función que garantiza que el sistema tiende a ello, solo que hay que demostrarle la estabilidad. Lo que pasa es que no necesariamente la referencia. Puede ser, o sea, será una función que puede incluir, o normalmente incluye una referencia, pero no solamente esta referencia. Ese puede ser una perturbación, por ejemplo, él se adapta, digamos, a controlar Mitiga. esa perturbación, mitiga la perturbación. Yo creo que mitiga la perturbación cuando la derivada tiene que ser. Eso es lo que yo creo. No, Que a la ver. sigue. Pero luego podemos hablar de perturbaciones y fuentes de perturbación, pero lo que quiero dejar claro es, la superficie es una función que se debe minimizar, se debe llevar a cero, ¿cierto? Normalmente esa función incluye una referencia, pero no solamente una referencia. Aquí usted puede tener, por ejemplo, v menos vref más IL, Sí, que es una. por ejemplo, Sí. por una constante K, Sí, sí. más otra constante P por la corriente del bus. O sea, es toda una función que le va a permitir no solamente tener referencia igual a cero, sino definir el comportamiento dinámico. Porque es que, por ejemplo, no es suficiente decir que yo voy a regular mi bus a 48 volts si cuando aparece una perturbación, por ejemplo, prendí un bombillo, esos 48 se volvieron 200 y me quemó todos los equipos de la microred y luego volvió a 48. No, no sirve. No nos podemos demorar tanto. Ni dejarlo ir tan alto. Dejarlo ir tan alto. Entonces, la función de conmutación me permite a mí definir un error de estado hasta señal de cero, pero además el comportamiento dinámico cuando hay perturbaciones. Que es lo que vamos a ver. Depende básicamente del sistema, los parámetros y todo eso. Ya eso, listo. De hecho, tú puedes implementar la misma función de conmutación S en dos convertidores diferentes y vas a tener análisis completamente diferentes, con condiciones de existencia del modo de deslizamiento completamente diferentes, porque una parte constitutiva del análisis del modo de deslizamiento incluye las ecuaciones diferenciales del sistema. Bueno, entonces hay tres condiciones que se deben cumplir: la transversalidad, la alcanzabilidad y el control equivalente. Esas, de hecho, este señor Ciro Ramírez es muy famoso en los sistemas electrónicos de potencia. Nos hizo el favor por allá en el 87 de evitarnos tener que usar el análisis por el Lyapunov, ¿cierto? Y ya nos dejó muy claro cuáles son las condiciones para convertidores conmutados que tienen que cumplir, que garantizan la existencia del modo de deslizamiento. La primera es la condición de transversalidad. La condición de transversalidad lo que nos permite analizar es que la variable de control está inmersa dentro de la derivada de la función de conmutación. Es decir, yo tengo mi función de conmutación S, tiene su derivada de S de X. Como les dije ahora, si yo estoy bajo la superficie, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imponer una derivada positiva, ¿cierto? O sea, tengo que hacer que de S de X con respecto al tiempo sea positiva. Exacto. Es decir, necesito tener que alterar la derivada. Esa posibilidad es la que me analiza la condición de transversalidad. Lo que hace es verificar que yo pueda alterar la derivada de la función de conmutación. Es decir, que el sistema sea controlable. Si se cumple la función de transversalidad, usted tiene un sistema que puede controlar. Si no se cumple la condición de transversalidad, usted tiene un sistema que no puede controlar. Es esencialmente eso.
Matemáticamente hablando, pues esta expresión, que es muy sencilla. Simplemente aquí lo que usted verifica es que la variable u esté presente en la derivada de la superficie. Si esto es diferente de 0, significa que u está presente dentro de la derivada de s de x, y por lo tanto usted tiene la posibilidad de alterar esa derivada. ¿Sí es claro? Si esta expresión nos da igual a 0, significa que u no está presente dentro de la derivada de la superficie, significa que usted, no importa cuánto le haga cambiar el MOSFET de u más de 0 a 1, no va a poder alterar la trayectoria del sistema y por lo tanto no lo puede controlar. Esa es la primera prueba que usted siempre tiene que hacer. Usted tiene que coger su función de conmutación, sus ecuaciones diferenciales y verificar que cumple la condición de transversalidad. ¿Listo? Lo siguiente es la condición de alcanzabilidad. Como les dije ahora, si yo estoy por debajo de la superficie, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la derivada sea positiva, pues para poderla alcanzar, ¿cierto? Si estoy por encima de la superficie, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer que la derivada sea negativa para poder llegar hacia la superficie. Intuitivamente nosotros ya hemos discutido las condiciones de alcanzabilidad, ¿cierto? Es decir, que yo sea capaz de alcanzar la superficie. Si resulta que cuando estoy por debajo de la superficie la derivada me da negativa, ¿podría alcanzar la superficie? No, claro, mire, esta es la superficie. Si yo estoy por acá y la derivada me da negativa, nunca podré alcanzar la superficie. Entonces tengo que verificar esta condición de alcanzabilidad positiva. Si yo estoy por encima de la superficie y la derivada me da más positiva, ¿podré alcanzar? No, necesito que sea negativa. Esas son las dos condiciones de alcanzabilidad. Usted las tiene que verificar, ¿cierto? Usted tiene que verificar que su sistema tenga alcanzabilidad. Entonces, lo que verifica esto es que yo pueda realmente llegar a la superficie, que pueda cumplir mi objetivo de control. ¿De acuerdo? Es esto lo que les estaba explicando. Si estoy por debajo de la superficie, tengo que poder subir. Si estoy por encima de la superficie, tengo que poder bajar. Eso es lo que se llama las condiciones de alcanzabilidad. Hay una condición, y es la condición, una relación, perdón, entre la transversalidad y la alcanzabilidad, que es bastante interesante. ¿Qué pasa si este valor de transversalidad es positivo? Vamos a suponer que este valor de transversalidad es positivo. ¿Qué me está indicando? Estoy encima de la superficie. No. Las variaciones del control hacen una derivada positiva. Exacto. O sea, esto lo que me está diciendo es que valores positivos de control, valores positivos de u, me generan una derivada positiva. Vamos a escribirlo por acá. Es decir, que u igual a 1 me genera que de s de t sea positivo, ¿cierto? Por ende, que u igual a 0, que es el valor negativo, me genere de s de t menor a 0. Esto es con una transversalidad positiva, ¿cierto? Y si la transversalidad es negativa, pues es al revés, ¿cierto? Vamos a escribirlo por acá. Si yo tengo una transversalidad negativa, significa que un valor positivo de u me implica una derivada negativa, y un valor negativo de u me implica una derivada positiva, ¿cierto? Entonces mire que va a haber una relación necesariamente entre el signo del valor de la transversalidad. Ojo, muchas veces he escuchado, y creo que alguna vez lo he dicho, el signo de la condición de transversalidad. Eso no tiene sentido, ¿cierto? La condición de transversalidad es esta. Lo que sí tiene sentido es el signo del valor de la transversalidad, que es lo que estamos analizando en este momento. Entonces volvamos a la mapita este. Supongamos que tenemos transversalidad positiva. Entonces, cuando esté por debajo de la superficie, ¿cuánto tengo que hacer que valga u? 1, ¿cierto? Si la transversalidad es positiva, aquí tengo que hacer que u valga 1, y cuando esté por acá tengo que hacer que u valga 0. Y si la transversalidad es negativa, pues eso, tiene que ser eso al es revés. tan obvio, a mí no me parece tan obvio el valor de u, que u tiene que ser 1 para que para la transversalidad. ¿Por qué no puede ser 0? Digamos allá en el caso de la transversalidad. O sea, esta es la que... Sí. Ah, bueno. Porque al tener una derivada positiva aquí, lo que te está indicando es que el cambio positivo en la variable que está en el denominador genera un cambio positivo en la que está en el denominador.
de y de x igual a 1. Ya me quedé. ¿Ya? ¿Todos? Y si es negativo, pues le vas quitando en el sentido opuesto. ¿Listo? Entonces, claro, si yo tengo una transversalidad positiva, estas son las condiciones de alcanzabilidad que tengo que probar con estos valores de u respectivamente. Estas son las condiciones que tienen que ser verdaderas. Ahora, si el valor de la transversalidad es negativa, entonces ya no son las anteriores, sino que son estas. Entonces, claro, miren. Esa es la misma condición que uno ve por ahí que dice S derivada de S. S derivada de S. Sí, creo que he visto S por la derivada de S con respecto al tiempo debe dar mayor o menor a 0, ¿no? No, ese es el teorema de Lyapunov. Esa es la misma primera prueba de Lyapunov. S por derivada de S No, tiene que yo ser creo mayor que que era 0. más bien la derivada de S igual a 0. No, la que está haciendo Sergio es la primera prueba de Lyapunov. Después se hace S por la segunda derivada de S y tiene que ser simétrica positiva. Con este método no usamos Lyapunov y a mí eso me encanta. Pues llegar a la prueba, sobre todo a la función candidata, etc. Con esto no lo necesitamos. ¿Listo? Entonces observe. Claro, tenemos que evaluar que se cumpla la condición de transversalidad para saber que puedo controlar y tengo que saber el valor de la transversalidad para poder definir cuáles son las condiciones de alcanzabilidad que debo probar. Entonces ahí tenemos tres pasos: probar la condición de transversalidad, encontrar el signo de la transversalidad para definir las condiciones de alcanzabilidad y luego probar esas condiciones de alcanzabilidad. Finalmente voy a tener lo que se llama como la dinámica equivalente, es decir, eso se traduce en la dinámica de lazo cerrado. ¿Ya? La dinámica de lazo cerrado. Cuando el controlador está operando y tenemos el sistema en modo de deslizamiento, ¿cómo se comporta? ¿No? ¿Cómo se comporta? Lo que decíamos ahora, yo diseño mi controlador para evitar que ante una perturbación de una ampera en el bus, pues se me vaya a subir hasta 200 volts. Puedo permitir, por ejemplo, que se me suba en un 5% durante 1 milisegundo o 10 milisegundos. ¿Sí? Claro, es decir, el diseño de esa respuesta es la que hago con la dinámica equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que el control equivalente y la condición de alcanzabilidad son equivalentes, o sea, son iguales. O sea, Sí. que si yo pruebo la pasada, esta está probada. Este es el control equivalente, sí, les estaba hablando de la condición de lazo cerrado. El control equivalente es otra condición que se solía probar antes, ¿cierto? Que lo que hace es probar que el valor promedio Está entre 0 y 1. de la señal de actuación esté dentro de los límites operativos del conmutador. En el caso de los convertidores de potencia, entre 0 y 1. ¿Ya? Esto esencialmente lo que hace es evaluar que no haya saturación en el ciclo de trabajo. Eso es, evaluar que no haya saturación en el ciclo de trabajo. Pero ya está demostrado, que lo demostró Ciro Ramírez, que si un sistema cumple la condición de alcanzabilidad, automáticamente cumple la condición de control equivalente. Entonces, ¿para qué hay que probarlo? No hay que probarlo. Si un sistema cumple la condición de control equivalente, cumple la condición de alcanzabilidad. Nosotros la hemos probado en algunos artículos porque sacamos, debido a la forma como se estructuran las ecuaciones, sacamos información de una e información de otra. Pero con que usted demuestre una de las dos, la otra queda automáticamente demostrada. ¿Ya? Y transversalidad también. ¿Qué? Si muestra control equivalente, tiene transversalidad. Si existe la derivada con respecto a. Pues claro. Pero la ventaja de probar la transversalidad es que me permite a mí probar, encontrar, bueno, pero a mí, en el método que yo sigo, me gusta probar la transversalidad porque me permite encontrar las condiciones de alcanzabilidad. Bueno, finalmente la dinámica equivalente es la que les digo que es la dinámica de lazo cerrado. Es con lo que yo ya diseño los parámetros del convertidor, los parámetros del controlador para obtener la dinámica que yo quiero imponer, ¿no? Cuando se diseña la dinámica de control equivalente, supongo que estoy en modo de deslizamiento, es decir, supongo que cumplo transversalidad, alcanzabilidad y control equivalente. Cuando voy a diseñar la dinámica equivalente, supongo que ya cumplo eso, porque al cumplir esos, ya el sistema es estable y el sistema está regulando y está dentro del modo de deslizamiento. ¿Listo? Entonces, esto lo que me permite a mí es ya diseñar la dinámica resultante del sistema. Entonces, vamos a mirar un primer ejemplo con un sistema fotovoltaico. ¿Listo? Entonces, tenemos este sistema fotovoltaico. Entonces, lo que yo quiero hacer es regular la tensión del panel para seguir la referencia que me da el MPPT.
De esa manera no tendría ese comportamiento tan horrible que vimos antes, que si tenemos oscilaciones aquí, pues se transfieren acá y entonces ya el sistema no funciona. Con esto debería funcionar, porque aun cuando hayan perturbaciones aquí, esas perturbaciones este controlador las debe rechazar e imponer aquí la tensión que me provee o que me entrega el MPPT. ¿Listo? Entonces vamos a diseñar este controlador. Y entonces, pues claro, ¿cuál es la superficie más obvia que se nos puede ocurrir? Como tú dijiste ahora, voltaje del panel menos voltaje de referencia igual a 0, ¿cierto? Esa es la primera que se me va a ocurrir, pues voltaje del panel menos voltaje de referencia. Si yo hago que eso sea igual a 0, pues claro, impondré en el panel la tensión en la referencia y ya está. Entonces, esta es la superficie, esta es mi función de conmutación. Le calculamos la derivada, entonces pues nos queda esta derivada menos la derivada de la referencia. Vamos a suponer que la referencia es relativamente constante, no nos vamos a preocupar por su derivada, vamos a simplificarla por ahora. Y entonces nos queda sencillamente esta parte de aquí. Si nos vamos a las ecuaciones diferenciales del convertidor, pues vemos que derivada del panel con respecto al tiempo es IPB menos IL sobre C. ¿Listo? Probemos de transversalidad. ¿Cuánto nos da? 0. 0 porque en esa función de conmutación no está la variable U. Es decir, la superficie VPU menos VRF igual a 0 no es candidata para implementar un controlador por modo de deslizamiento porque no cumple transversalidad. ¿Listo? Entonces en lugar de ponerme a hacer simulaciones, de ponerme a hacer más matemáticas, ya sé que no cumple transversalidad, no tiene sentido seguir por ese camino. ¿De acuerdo? Entonces buscamos una alternativa. Busquemos una alternativa. Entonces, pues controlemos la corriente del inductor. No puedo controlar esta tensión, pues voy a controlar esta corriente. Las superficies no salen de esa manera, pues no puedo controlar esto, sino que es un objetivo de poderles mostrar los de forma de enseñar. Si no, pues digamos el sentido cuál es. Les voy a contar pues un poco anticipándome a lo que dije antes. Yo puedo controlar el panel si controlo su tensión, pero también si controlo su corriente, ¿cierto? ¿Y cuál es la corriente promedio que va por un condensador en un convertidor? 0. Según el balance de carga, la corriente promedio que va es 0. Es decir, por este condensador se va a ir exclusivamente el rizado de la corriente del inductor. Por lo tanto, si yo controlo la dinámica de baja frecuencia del inductor, pues voy a controlar la corriente del panel. ¿Ya? Voy a controlar la corriente del panel. Es por eso que tiene sentido hacer esa segmentación. Entonces lo que hacemos es, listo, pues voy a hacer que la corriente del inductor siga una referencia que yo le voy a dar. Entonces vamos a imponer la superficie IL menos IREF igual a 0. Calculamos la derivada de esa función de conmutación. No nos preocupemos por la referencia todavía. De hecho en este curso no nos preocupamos por la referencia porque no saldríamos de acá haciendo ese análisis. Y nos da esta expresión. ¿Por qué? Pues porque de IL de T es esto que está aquí. Aquí ya directamente vemos que está U, ya sabemos que va a cumplir transversalidad, ¿cierto? Pero si usted está haciendo un artículo, tiene que formalizarlo matemáticamente. Entonces, aplicamos. Bueno, y además necesitamos el signo. Ojo, necesitamos el signo. Entonces, aplicamos nuestra condición de transversalidad y nos damos cuenta que pues, la derivada con respecto a U es VB sobre L. ¿La cual es positiva? Entonces, ya sé que el signo de la transversalidad es positivo. ¿Y cuáles son las condiciones que me garantizan que este sistema cumple transversalidad? Pues que la tensión en el bus sea positivo porque el inductor siempre, el valor del inductor siempre es positivo. Es decir, este sistema siempre cumple transversalidad, siempre lo va a poder controlar, lo cual es una garantía muy útil, ¿cierto? Porque va a tener un sistema que lo va a poder controlar en cualquier condición. Y ya sé que es positiva. Como sé que es positiva, entonces las condiciones de alcanzabilidad son estas. De hecho, muchas veces yo no las derivo, sino que miro en un artículo que tengo donde explico todo esto que les estoy explicando y miro transversalidad positiva, ¿cuáles es que son? Son estos, porque no van a cambiar. Todo sistema que tenga una condición de transversalidad positiva, pues tendrá estas condiciones de alcanzabilidad y no otras. ¿Listo? Entonces, probemos las condiciones de alcanzabilidad.
Entonces, lo que tenemos que probar es, tenemos que comprobar que la derivada de S con respecto a T cuando U vale 1 sea positivo y que de S de T cuando U valga 0 sea negativo. Entonces hagamos la primera prueba. Cuando U vale 1, nos queda 1 menos 1, 0, nos va a dar VPV sobre L. ¿Es positivo? Sí, o sea que esta la va a cumplir, que es la que vemos aquí. ¿Listo? La segunda, cuando U vale 0, nos queda VPV menos VB sobre L. ¿Eso es positivo o negativo? Depende de... ¿Qué me garantiza que el voltaje de bus es siempre mayor que el voltaje de panel? Que está utilizando un convertidor boost. Como está utilizando un convertidor boost, pues la tensión a la salida tiene que ser mayor que la tensión de entrada. Por lo tanto, esto siempre será negativo. Si eso no es negativo, pues no tiene convertidor, pues ya obviamente no va a poder controlarlo porque no tiene convertidor. ¿Listo? Entonces cumple transversalidad, cumple alcanzabilidad y por tanto cumple control equivalente, es un controlador estable. ¿Listo? Tenemos un controlador estable. Bueno, aquí les muestro que cumple control equivalente. Les digo nuevamente, es equivalente. Y lo que tú dices, por lo tanto, solamente una de estas dos debe ser analizada. No tiene sentido que gastemos, digamos, en el momento de prototipado, pues, por ejemplo, yo me siento a hacer el prototipado del convertidor, que lo hago en una libretica que tengo, ¿cierto? Yo pruebo transversalidad y alcanzabilidad. Normalmente no pruebo control equivalente. Si es muy difícil, son muy entrelazadas las condiciones de alcanzabilidad, pues pruebo con control equivalente, pero solo pruebo una. No le dedico un segundo a probar la otra porque ya sé que la tengo que cumplir. Entonces, ahora miremos cuáles son las dinámicas equivalentes de mi sistema. Recordemos, ¿cuáles eran las ecuaciones diferenciales? Eran estas, ¿no? Ecuaciones diferenciales y la otra ecuación estática. Como voy a implementar la función de la ecuación de deslizamiento y L igual a IREF, entonces esta ecuación diferencial desaparece. Porque IL ya no está dinámicamente definida por U, ya está impuesta por el controlador por modo de deslizamiento. ¿Sí es claro? No lo entendí. En el momento en que ya el sistema está controlado, DL de T no es igual a esto, sino que IL ya es igual a IREF. O sea, esta ecuación diferencial no es válida con el sistema en lazo cerrado. ¿Es claro? Porque el control ya está imponiendo la dinámica de IL. ¿Sí es claro? Pero esta sí sigue siendo válida y esta también. Entonces tenemos un nuevo set de ecuaciones que es este que tenemos aquí. IL igual a IREF, ese es el que queda impuesto por la función de por el controlador del modo de deslizamiento, ¿cierto? Y me queda la ecuación dinámica de la tensión y me queda también la ecuación del panel. ¿Listo? Vamos a diseñar, vamos a ver, cómo se comporta. Entonces lo que voy a hacer es voy a calcular una transformada de Laplace de esto, asumiendo que la corriente del panel la puedo llevar a Laplace, ya vamos a mirar eso. Entonces, Ahí vas a diseñar el segundo lazo de control, ¿ok? sí, pero todavía no. Entonces, para diseñar ese segundo lazo de control, necesito un modelo de pequeña señal de la corriente del panel, porque pues ya vi que la ecuación es no lineal, entonces necesito un modelo de pequeña señal que me permita evaluar que también se comporta. Entonces, para ese modelo de pequeña señal, lo que se hace es que se reemplaza ese elemento no lineal, el diodo, por un elemento lineal, la resistencia en el punto de máxima potencia, esencialmente. Esa resistencia se calcula de esta manera, que es un cálculo muy estándar, ¿cierto? Es esencialmente un Norton, un equivalente Norton, si se dan cuenta, y se calcula idéntico con un equivalente Norton. Y entonces ya me queda que la corriente del panel pues es la tensión del panel dividido esa resistencia en el punto de máxima potencia. Y digamos esa aproximación sí tiene un sentido práctico y es porque como usted tiene un regulador, un MPT, ¿cierto? Un controlador de máxima potencia, pues el sistema fotovoltaico siempre va a estar trabajando alrededor del punto de máxima potencia, entonces tiene sentido. De hecho, el artículo en el que se propuso esto ya tiene ¿cuántas citaciones? Como 2000 citaciones, ¿no? Es de unos italianos, donde se propone estas aproximaciones. Es el artículo más citado pues, de sistemas fotovoltaicos que yo conozco. Bueno, entonces reemplazamos aquí y al final nos queda que la tensión en el panel con respecto a la corriente de referencia que yo le entrego a mi controlador en modo de deslizamiento tiene esta forma. Y observemos, esa resistencia siempre es positiva, ¿cierto? Es una resistencia. Esta resistencia siempre es positiva.
Es decir, este polo siempre está en el semiplano, ¿qué? Izquierdo, o sea que este sistema siempre es estable. Siempre es estable. Esa es una ventaja de tener ese controlador en modo de deslizamiento bien diseñado. Si ve, la dinámica del lazo cerrado siempre es estable. ¿Listo? Gracias a la operación del controlador en modo de deslizamiento. ¿Claro? Lo que no es estable es la tensión, ¿no? La tensión no es estable. No, perdón. Sí es estable. La tensión no está definida. La tensión es la que está controlando. Exacto. Mire que si varía R, que puede variar porque me puedo alejar del punto de máxima potencia, pues varía la tensión. No, yo estoy aquí controlando la corriente. Ojo, recuerda que estamos controlando la corriente del inductor, no la tensión. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo implementamos? Entonces vamos a ver cómo implementamos esto. Dijimos que vamos a tener una histéresis, ¿no? Tenemos una histéresis. Entonces vamos a definir esa histéresis con un valor H, una amplitud H. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra función de deslizamiento siempre debe estar comprendido dentro de esa histéresis. Antes, ¿cómo era? S igual a 0. Ya no. Ya lo que vamos a tener es que S debe estar metido dentro de H medios y menos H medios. ¿Listo? Para evitar tener que requerir una frecuencia de conmutación infinita. ¿Listo? Ya no va a ser igual a 0, sino va a estar dentro de ese límite de operación. Es decir, S siempre tiene que ser menor a H medios y siempre tiene que ser mayor a menos H medios. También, ¿qué vemos? Vemos que si está por debajo de H medios, tengo que hacer que suba, ¿cierto? O sea, si S es menor que menos H medios, tengo que hacer que su derivada sea positiva. Es decir, tengo que hacer que U valga 1, porque el valor de la transversalidad es positivo. Y en el momento en que S intente ser mayor que H medios, voy a tener que hacer que baje, ¿cierto? O sea, que de S de T sea negativo. Es decir, que U valga 0 debido a que tengo una transversalidad con valor positivo. Entonces, el análisis de transversalidad lo que le dice a uno es cuándo debo activar el modo y cuándo lo desactivar. No. Digamos Sí, que sí. pues sí. Me indica cuándo debo activar o desactivar. Indirectamente, porque Digamos, si estoy por debajo de la superficie y la transversalidad es positiva, lo activo. Pero si la transversalidad es negativa, lo tengo que desactivar. exacto, o sea, mira, lo que te dice a ti el controlador, digamos, la teoría de modos de deslizamiento lo que te dice es qué derivada tenés que poner. Y el valor de transversalidad lo que te dice es cuál es el valor de U que te impone esa derivada que necesitas. ¿Cuál es una derivada que necesitas? ¿Listo? Entonces, mire que aquí ya derivamos directamente lo que se llama la ley de conmutación. Aquí tenemos la ley de conmutación. Si estoy por debajo de la histéresis, tengo que prender el MOSFET. Si estoy por encima de la histéresis, tengo que apagarlo. Normalmente nosotros, como lo hacemos, es igual. Para limitar al máximo el desplazamiento, de hecho para evitar que se desplace fuera de la histéresis, ¿ya? Entonces es esto, ¿no? Si estamos por encima de H medios tengo que apagar el MOSFET, si estamos por debajo de H medios tengo que prender el MOSFET, ya está. Y entonces, ahorita sí, ¿cómo lo implementamos? Pues así, con un flip-flop SR, un par de comparadores y ya está. Inclusive esto que está aquí, todo esto que está aquí, si ustedes en vez de estas fuentes ponen unas resistencias, eso es un 555. Es un 555. Y esa histéresis, ¿cómo se calcula? Claro, ahora hablamos de la histéresis. Pero esto nosotros lo implementamos con un TS, ¿cierto? TS 555, que es un 555 esencialmente rápido, ¿cierto? Si no estoy mal. Tiene dos 555. El 556 que tiene dos 555. Sí, el 556, pero el TS 555 es un 555 muy rápido. Entonces mire que, pues, en mi tesis, por ejemplo, yo implementé esto discreto. Es decir, los dos comparadores, el flip-flop SR y las tensiones las hacía con una resistencia. Ya luego cuando Daniel hizo su implementación en España de la tesis,
él lo hizo con un 5.55, pues ya está todo metido ahí, mejor, ¿cierto? Todo integrado es mejor. Entonces mire que lo que hace es, se calcula la superficie. Si S está por debajo de menos H medios, hago U igual a 1. Y si S está por encima de H medios, pues hago U igual a 0. Es decir, la ley de conmutación. Ahí tenemos implementada la ley de conmutación. Y entonces al final, este es ya el circuito completo, donde tenemos el convertidor, medimos la corriente, la comparamos con una referencia, pasa por nuestro circuito de conmutador, que es el que implementa la ley de conmutación, y ya está. Bueno, no, pues a mí me queda ya muy claro pues la parte del modo del deslizante, pero lo que no me ha quedado claro es cuál es el valor de H para una frecuencia de conmutación determinada. Ahora una fórmula que relaciona el H con la frecuencia de conmutación deseada o algo así. Sí, ya bueno. Es que estamos impacientes. ¿Sí, no? Estamos impacientes de saber esto ahí. Pues bueno, si quieres lo vemos de una vez. Cuando U vale 1 de IL de T es igual a VPV sobre L. ¿Cierto? Cuando está conectado al MOSFET. Bueno, tocará creerlo, sí. Es decir, vamos a ir desde el valor mínimo al valor máximo. Vamos a considerar que aquí tenemos 2 veces el rizado, que es lo típico, así como lo define Maximovic, ¿cierto? Es decir, tenemos que 2 delta IL es igual a VPV sobre L, que es DLT, por el tiempo durante el cual está aplicado, pues que será D por T. ¿Listo? Entonces, delta IL es igual a VPV D por T sobre 2L. Este T lo puedes poner abajo como la frecuencia, ¿cierto? Y entonces este delta IL es el rizado que va a tener por encima de el valor medio, es decir, en nuestro caso, pues este es delta IL, ¿cierto? Porque recuerde que nuestra función es IL menos IREF igual a 0. Es decir, esto que tengo aquí, esto que voy a tener aquí, es el rizado en la corriente del inductor. 2. Sí. El rizado en la corriente del inductor. Entonces, de esa manera, aquí simplemente este es H medios. H medios. Ya de esta manera tú calculas H para tener la frecuencia de conmutación. Pero en superficies más complejas es relativamente arbitraria la selección del H. No. En superficies más complejas pues toca hacer los análisis. De hecho, muchas veces en las superficies ya complejas lo que hacemos es calcular la máxima frecuencia de conmutación. O sea, ¿cuál es el peor caso? ¿Dónde obtengo la máxima frecuencia de conmutación? Y la diseño ahí para que esté un 10%, 20% por debajo de la máxima frecuencia del MOSFET que puedo usar. Además aquí S es IL, o sea, la misma superficie es el comportamiento dinámico de IL, que es su rizado. En otros si casos no. Es una compuesta de IL más un voltaje, ya eso no es el rizado de IL, sino de hecho, una unión de varias cosas. En los artículos que hacemos hay una sección dedicada a la frecuencia de conmutación, porque pues, no es tan directa como esta. Y lo que hacemos ese ahí sería el IREF. No, ese es IL menos IREF. Ese es el error. Bueno, entonces miren, aquí tengo exactamente, pero este es con control de tensión, este no es el que yo quería. Este es exactamente el que acabamos de ver, ¿listo? Tenemos una referencia, la medida de la corriente, nuestro conmutador y ya está. Entonces vamos a ver qué tal controla. Mitiga las perturbaciones, ya sé. Las perturbaciones que hay aquí, debería porque miren, algo interesante que vemos acá, si ustedes se fijan,
es que en la dinámica equivalente, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Ah, es que queda muy arriba. Miren, en esta dinámica equivalente, ¿por alguna parte ustedes ven la tensión en el bus DC? ¿No? Pues aquí en ninguna parte aparece la tensión en el bus DC en la dinámica equivalente. ¿Qué implica eso? Es que las perturbaciones que hay en el bus DC se van a rechazar completamente, no van a verse reflejadas en la dinámica de lazo cerrado. ¿Sí es claro? Vamos a ver si es cierto. Voy a mostrarles, miren, esta es la tensión que hay en el bus DC con las mismas oscilaciones que vimos antes, ¿listo? Vamos a mirar ahora la corriente del inductor y la corriente de referencia. ¿Sí ven? Completamente rechazada estas perturbaciones. Sigue la corriente de referencia de manera precisa y de hecho la sigue con la máxima velocidad posible para el convertidor. Estas son las derivadas del inductor. No puede ir más rápido porque esas dependen de los niveles de tensión y del valor del inductor. ¿Sí es claro? Correcto. Miren que él persigue el nuevo punto de operación con la máxima velocidad posible. Este controlador impone la máxima velocidad posible que el convertidor le puede dar. No puede ir más rápido. La única manera de que vaya más rápido es reduciendo el inductor. Y aún así este será el controlador que logrará esa máxima velocidad. ¿Sí ven? Miren que no se tienen múltiples conmutaciones para llegar a esa referencia. Se hace en un único ciclo de conmutación, a diferencia de los PWM, que sí requieren varios ciclos de conmutación. Acá no. Pero digamos, no es como tan justo, ¿no? Porque lo que hizo aquí fue estirar el ciclo de conmutación. Sí, bueno, pero logró la máxima velocidad posible de esa En forma. cuanto a eso, pues yo veo que el reto también está como en el diseño de los filtros, porque estamos cambiando el periodo de conmutación, la frecuencia de conmutación. Entonces ahí la parte interesante es los filtros pues, que se utilizan acá. De hecho, se diseñan a la frecuencia. Esa es la crítica que siempre le hacen al modo de deslizamiento de frecuencia variable, es el diseño de los filtros de medición, que no se pueden ajustar exactamente para eliminar la frecuencia de conmutación porque no se conoce. Hay algunos artículos que usan filtros adaptativos, precisamente para siempre estar ajustados a esa frecuencia. Lo que nosotros hacemos es a la frecuencia máxima de conmutación, porque las que son más bajitas la va a filtrar mejor. De todas maneras le va a inyectar una dinámica. De hecho, en la tesis de Daniel todo eso se tuvo en cuenta. Bueno, no, pues vea, yo ahí estoy viendo que vos estás variando referencia, pero cuando pongas el MPPT la variación es de voltaje. En la variación de voltaje, No. el MPPT te da referencias de voltaje. Vos puedes, acuérdate que en los sistemas comerciales el MPPT da referencia al ciclo de trabajo, pero aquí se modifica para tensión. También se puede hacer MPPT Y ahí también es en un ISO. También se puede hacer MPPT que dé referencia de corriente. Sí. Claro. Pero de todas maneras, si hay un problema, y les voy a mostrar cuál es el problema en este caso. Pero Carlos, ¿no tenés ahí la frecuencia de conmutación medida? Ahí en ese archivo. Ahí. Lo que pasa es que la frecuencia de conmutación varía. Por ejemplo, miremos aquí. Entonces, ahí es para que se vea el disparo en la frecuencia de conmutación. Por ejemplo, aquí, no, pero no lo tengo medido. Aquí la frecuencia de conmutación es aproximadamente. Aquí, más o menos aquí. Aquí tenemos 62K. ¿Listo? 62K en este punto. Y en este punto. ¿21K? 21.5, una variación casi del doble, que el triple casi. ¿No? Claro, sí, es una variación fuerte de frecuencia, definitivamente. Ese, digamos, es el precio a pagar. Nada es gratis. Entonces, usted tiene algo bueno por un lado, tendrá que sacrificar en otra parte. Bueno, pero entonces, lo que dice Julián, aquí tenemos regulación sin ningún problema, rechazamos las perturbaciones. Inclusive, mire que aquí vemos la dinámica de primer orden de la tensión. ¿Se acuerda que vimos que la tensión era de primer orden? Aquí está. Aquí está la dinámica de primer orden de la tensión.
El problema, bueno, y aquí vemos también la compensación, es lo más rápido que se puede lograr, la dinámica de primer orden. El problema es qué pasa si varía la corriente máxima que puede dar el panel. Supongamos que entró una sombra. Entonces la corriente de cortocircuito máxima que me puede dar el panel queda por debajo de la corriente de referencia que yo le puse. Es decir, le estoy pidiendo más corriente al panel de la que él puede dar. Estoy pidiendo aquí más corriente de la que él me puede entregar aquí. ¿De dónde va a salir el exceso de corriente? Del condensador. Es decir, el condensador se va a empezar a descargar hasta que ya llega a un régimen en el que no produce potencia. Ese es el problema de tener un MPPT basado en corriente, que es muy susceptible a cambios en la irradiación solar, lo cual puede pasar. Y entonces en ese caso el sistema queda en un blackout, queda fuera de línea. De hecho, miren, de hecho cuando llegó aquí ya no es capaz de regular porque la tensión de entrada es muy pequeña y entonces ya el sistema no es capaz de regular. Entonces, para evitar eso, ponemos un controlador de tensión, como decía Julián ahora. Esa es la principal o una solución muy típica, poner un controlador de tensión. Entonces, tengo esta dinámica, pues la uso de lazo cerrado, pues voy a diseñar un controlador de tensión en cascada para regular la tensión del panel, de forma que ya no me pase ese blackout cuando existan perturbaciones en la corriente de cortocircuito, es decir, en la cantidad de luz solar. Entonces, por ejemplo, lo voy a parametrizar a 1000 watts por metro cuadrado, y entonces esa ecuación que está allá, lo que hago es calcular la resistencia de máxima potencia, me da esta, entonces me queda ya el modelito de primer orden entre la tensión del panel y la corriente de referencia del controlador en modo de deslizamiento. Yo uso Sisotool, no sé ustedes qué usan para diseñar los controladores, pero si es controlador lineal, yo uso Sisotool. De hecho, en realidad yo normalmente solamente hago dos tipos de controles: modo de deslizamiento, que todo lo hago a mano, o PIs y PIDs, que normalmente los hago con Sisotool. Y los diseño con criterio de amortiguamiento de punto 707 y un ancho. Claro, aquí es donde vemos el precio del control en cascada, ¿no? Necesitamos que el ancho de banda del control externo sea típicamente, según los libros de control, 1/10 por debajo del ancho de banda del control interno. Yo siempre trabajo a 1/5 y normalmente me funciona bien. En cambio, el control en modo de deslizamiento no me implica ninguna restricción en el ancho de banda, ¿no? Porque ustedes ven que él responde a la máxima velocidad que me permite el controlador. En cambio aquí, en el momento en que yo utilizo el controlador en cascada PI para regular la tensión, ya me toca reducir el ancho de banda de la tensión a 10 kHz, y ese será el ancho de banda finalmente del sistema de control. Me da este controlador, tiene un valor negativo, pues porque la planta tiene un valor negativo, ¿cierto? Entonces necesito que menos por menos me dé más para evitar una realimentación positiva, y entonces ya me queda esto. Tendremos nuestro modo de deslizamiento, que yo le impongo la referencia, ¿cierto? Un PI de tensión, que lo que va a hacer es seguir la referencia del MPPT que le va a entregar en tensión. ¿Listo? Y funciona perfecto. ¿Ya? Pero ya no es en un ciclo. Las perturbaciones de corriente las compensa en un ciclo, las de tensión no. Las perturbaciones de tensión, de hecho, el ancho de banda se redujo de 50 kHz a 10 kHz más o menos. Y eso que 50 variable. Sí, 50 variable. Pero regula bien. De todas maneras, sí hay un problema. Miren el tipo de dinámica que tengo acá, que es subamortiguada, y el tipo, bueno, que aquí no se ve tanto, ¿no? El tipo de dinámica cambia, sí cambia sensiblemente, no sé dónde es que se ve. En este, miren que aquí se va viendo cómo cambia la dinámica de respuesta. Eso es que yo diseñé mi controlador PI en un punto de operación, es decir, para un valor de resistencia dado. Este valor de resistencia está calculado en un punto de operación. Sí, no, es un punto de operación, definitivamente. Pero el sistema es, lo que sí nos asegura es estabilidad. Nunca se va a inestabilizar. Más que esa resistencia, yo creo que a medida que cambia la irradianza, esa resistencia es muy parecida, no es así, porque como es la misma curvita y en ese punto. Pues realmente cambia
cuando se aleja bastante del punto de máxima potencia, sí cambia No, ostensiblemente. pero digo, cambiando la irradiancia y ubicando el punto de operación, diferentes curvitas así para el debe ser muy parecida. Pero cambia, no, puede cambiar hasta un 200% más o menos. Sí, Doble, se se puede puede cambiar duplicar, sí, se puede duplicar, pero igual sigue siendo estable. Lo que sí me queda imposible garantizar es que tenga el mismo tiempo de establecimiento. Por lo tanto, para diseñar el MPPT lo tengo que diseñar en el peor caso. Es decir, voy a tener un MPPT más lento de lo que requeriría en la mayoría de los instantes de operación. ¿Cómo? Un TA más largo. Exacto, con un TA más grande de lo que esperaría. Esto lo hicimos, pues digamos ya sin despreciar la derivada de la corriente de referencia. ¿Se acuerdan que al principio les dije que no le debemos a utilizar? Sin despreciar eso, realmente las ecuaciones son bastante grandes. Esto lo publicamos en el 2013 en una revista pues hace rato, y digamos la diferencia que tiene con lo que les presenté ahora es que analizamos las condiciones que debe cumplir esta referencia. Entonces inyectamos un filtro para garantizar que estas condiciones se cumplen siempre. Esto obviamente se validó experimentalmente, pues teníamos el controlador por modos de deslizamiento aquí y el PI de tensión. Aquí lo que inclusive lo que mostramos en el artículo es que para esto se requiere un sensado de corriente muy preciso, porque observe que no necesitamos la corriente promedio, necesitamos la corriente instantánea, la corriente incluyendo el rizado. Entonces en azul clarito, muy semijo, en azul celeste, vemos la corriente medida con la sonda de corriente del osciloscopio, que tiene una ancha de banda de 50 megas, y ya en el azul oscuro pues es el sensor de corriente que usamos para alimentar el controlador. Vemos que es bastante acertado. Y miren, sin el control pues vemos que perturbaciones en el bus se transfieren al panel, ¿cierto? Con control vemos que perturbaciones en el bus no se ven reflejadas en el panel. Inclusive miren este experimento que hicimos, variamos la frecuencia ostensiblemente en el bus y en el panel no se veía una variación perceptible. ¿Por qué? Pues porque la dinámica equivalente no está, y por lo tanto el controlador inherentemente lo que hace es rechazar todas las perturbaciones que existen en el bus y sigue perfectamente la referencia del MPPT, e inclusive cuando aquí hubo un cambio tipo escalón de la irradiación, nuestro sistema siguió controlando sin ningún problema. Cuando hago las presentaciones me preguntan esto, ¿usted cómo hizo una perturbación tipo escalón en la irradianza? Sería, claro, tener un panel y materializarle una sombra de una. Pero no, este es un truco que nos enseñó un profesor de España. Tenemos dos paneles iguales en paralelo, uno de ellos con un breaker. Entonces aquí lo que se hace es que se abre el breaker. Entonces es equivalente a que la irradiación se hubiera dividido por dos instantáneamente. Entonces es la manera en que probamos un escalón de irradiancia. O sea, también se puede hacer experimental.